La Reforma Radical. George H. Williams. Introducción. Y la catolicidad reformada, interludio evangélico. El protestantismo clásico, o sea la Reforma protestante magisterial, según ha quedado brevemente definida en el prefacio al lado de la Reforma católica y de la Reforma radical, y tomando particularmente en consideración los revolucionarios cambios teológicos y hermenéuticos llevados a cabo por Martín Lutero, constituye, en mi opinión, una ruptura más radical con la Iglesia de la Edad Media que la representada por la Reforma radical, y al hablar de la Iglesia medieval me refiero a un corpus christianum en el que hubo lugar para un considerable número de teologías toleradas, de órdenes monásticas y de grupos religiosos que habían roto parcialmente, los fraticelli, los seguidores de la devotio moderna, los utraquistas, o por completo, los valdenses, los lollardos, los hermanos checos, con la Iglesia organizada bajo la autoridad del Papa. Sin embargo, esa reforma que yo llamo radical merece plenamente su designación por otras razones que poco a poco se irán viendo. Mientras tanto, a fin de poder seguir las complejidades de su historia a lo largo de unos 50 años, de 1516 a 1566, con varias ojeadas retrospectivas al siglo XVI, y con varias prolongaciones hasta el último cuarto del XVI, para redondear el estudio de ciertas vidas o de ciertos movimientos regionales desde Sevilla hasta Smolensk, desde Siracusa hasta Estocolmo. El lector deberá tener muy en cuenta el hecho de que la literatura especializada, según se refleja en el entrecruzamiento de los hilos del libro, se divide en dos grupos, de acuerdo con la postura que se tome en cuanto a una cuestión fundamental, la de si la Reforma radical constituye primariamente la protestantización aguda y coherente del cristianismo en el siglo XVI, o si representa la supervivencia, el robustecimiento y la expansión extraordinaria de modalidades cristianas esencialmente medievales de piedad y de formas de gobierno, de espiritualidad popular y de impulsos de reforma conventual y sectaria, batido todo ello, entre remolinos y salpicaduras, por la gran marejada religiosa y social de la época. La Reforma radical fue de hecho, en grados variables, una confluencia de lo nuevo y de lo viejo. Es evidente que muchos de sus rasgos característicos, su afirmación de que la Iglesia fue fundada el día de Pentecostés, y no con Abel, o con Abraham, su negativa a ver en la Biblia, por inmensa que fuera su autoridad, una alianza en dos entregas, la poca importancia que concedía a las consecuencias de la caída de Adán, y por lo tanto al pecado original. Su resistencia a equiparar el bautismo de los infantes con la circuncisión, su afirmación del libre albedrío en cooperación con la gracia, de lo cual se desprendía la justificación por la fe y un anhelo de santificación expresado en obras de justicia de nuevo cuño, entre ellas el testimonio de una conciencia libre en el martirio, su conservación de un lugar para el misticismo, popularizado, su activa proclamación misionera de la fe así renovada hacen de la Reforma radical un movimiento emparentado con el catolicismo medieval, y también, hasta cierto punto, con el evangelismo católico que solo en los últimos tiempos ha estado saliendo de la Edad Media. Es evidente que la profusión de tipos ascéticos medievales, el monje, el canónigo regular, el fraile, el ermitaño, el caballero limosnero marcial que hacía voto de castidad evolucionó hasta producir nuevos tipos. Afines a ellos, el hombre que no veía incompatibilidad entre vida cenobítica y vida de matrimonio, el que se entregaba a la búsqueda evangélico-escatológica del reino de Cristo sobre la tierra, el gruber individualista, el miembro seglar o pastoral de un sínodo, una comunidad, un conventículo, o como se llamara la secta, sujeto al código común, y exigente, de esa secta. Sin embargo, la Reforma radical fue también protestante si se toman en cuenta otros rasgos, su repudio del papado y de la sucesión apostólica de los obispos, su rechazo de la pretensión de que sólo al Papa y a los obispos, a título individual, o colectivamente en los concilios, les competía la enseñanza de la verdadera doctrina,
su desconocimiento de toda tradición capaz de constituir una autoridad equiparable a la de la Escritura, su afirmación de que los pastores podían ser personas casadas, al mismo tiempo que, como los católicos, seguía considerando el matrimonio como una ordenanza cristiana destinada a todos los fieles, su reducción de los principales sacramentos, llamados ordenanzas, a solo dos, si bien, por lo común, se acercaba al punto de vista católico en lo relativo al bautismo de los creyentes, mientras que muy a menudo coincidía más bien con los reformados en cuanto a la Cena del Señor. Su exaltación de los principios de la libertad del hombre cristiano y del sacerdocio de todos los creyentes, proclamados por Lutero en 1520, hasta el punto de creer inconscientemente al principio que era ella la que estaba llevando a cabo de manera coherente, en cuanto a la conducta y las normas de gobierno, unas ideas que, desde su punto de vista, habían estado proclamando Lutero, Zwinglio y sus respectivos socios y sucesores. Pero una vez concedido que la reforma radical fue a la vez neomedieval, restauracionista y sin embargo escatológica a la vez católica y protestante, nos sale al paso una segunda cuestión, en torno a la cual se divide la generalidad de los investigadores, a saber, la de si fue una sola oleada de reforma la que se lanzó con su triple impulso contra los acantilados y los promontorios de la época, es decir, si hubo una reforma radical. La exposición del presente libro, y su título mismo, dicen a las claras cuál es mi postura. También la ola del protestantismo clásico, al estrellarse contra las playas pedregosas del nacionalismo y de las prerrogativas territoriales, se quebró en tres formas principales: el luteranismo territorial y nacional, escandinavo, la cristiandad reformada, no enteramente homogénea desde Escocia hasta Lituania y Hungría, y la Iglesia establecida de Inglaterra que, dominada e impulsada por diversas facciones, acabó por ser teológicamente episcopaliana, y esto solo de manera espasmódica, en el último cuarto del siglo, y católica pero sin sujeción al Papa en el siglo siguiente, si bien, durante el período que yo estudio, nunca pudo desconocer la influencia de Lutero, de Felipe Melanchthon, de Martín Bucer y especialmente de Juan Calvino, no obstante que la reina Isabel no fue excomulgada por el Papa hasta el año 1570, pero ni el hecho de que el protestantismo magisterial haya estado también dividido en tres tipos principales, como tampoco el hecho de que la reforma radical, aun teniendo en común varios rasgos con el catolicismo evangélico y más tarde incluso con el catolicismo tridentino, lo mismo que con el protestantismo clásico, haya sido, sin embargo, objeto de proscripción por parte de los católicos tanto como por parte de los protestantes, hasta el punto de que esto produjo gran número de martirios, bastan por sí solos para justificar el adjetivo radical en un sentido teológico, o el sustantivo reforma en singular. Nos es preciso, en consecuencia, avanzar más allá, a manera de introducción, para legitimar el título del presente libro, a pesar de la notoria diversidad de personalidades, de principios y de programas que en las páginas siguientes van a desfilar ante nuestra atónita mirada con todas sus proclamas, tan discordantes en apariencia. Será muy útil que el lector esté consciente del hecho de que en todo desfile, en toda demostración que emprende una marcha, ocultos profundamente en el corazón de quienes se hacen partícipes de una determinada causa común, pero pasajera, subyacen motivaciones que, una vez amortiguado el entusiasmo de la camaradería, resultan ser sumamente variados, y, además, que un manifestante determinado en el desfile de la historia puede pasar por diversas etapas de convicción personal. Así, pues, antes de que el lector se meta en los detalles de una exposición compleja, y en los análisis intercalados aquí y allá, y en las semblanzas biográficas que a menudo tendrán que ir necesariamente fragmentadas, convendrá que tome en cuenta que las investigaciones sobre la gente común y corriente, o sea la gran mayoría, y sobre las personalidades excéntricas de la reforma radical se han caracterizado notablemente por el escrutinio tipológico desde el punto de vista de la sociología de la religión, Ernst Troeltsch, y, en épocas más recientes, de la psicología de la religión. Más aún,
Ni siquiera los investigadores que personalmente siguen profesando alguno de los credos de la tradición que sobrevive de la Reforma Radical, menonitas, luteritas, schoenfeldianos, unitarios, así como los de otras denominaciones modernas simpatizantes con ellos, en especial los baptistas y los cuáqueros, han estado inmunes a esa tendencia, explicable por un deseo subliminal de percibir retrospectivamente tipos ideales como sanción para las posiciones que, aunque recibidas y transmitidas ciertamente en esas varias tradiciones, no se consolidaron sino poco a poco a través del tiempo. Los investigadores neutrales en cuanto a lo religioso, y los historiadores marxistas que trabajan sobre los mismos materiales, han aportado también sus propios presupuestos, y han quedado también atrapados en la visión esquemática convencional. Solo en la literatura más reciente se ha comenzado a ver a los radicales como individuos dentro de movimientos que conocieron cierto número de fases, permutaciones, diferenciaciones e interpenetraciones, si bien también los investigadores contemporáneos, a semejanza de sus predecesores, son incapaces de abandonar del todo la nomenclatura taxonómica. Aunque la Reforma Radical fue en última instancia separatista, sería naturalmente una equivocación dar por sentado que la teología de la Reforma magisterial hubiera sido incapaz de propagación sin la ayuda de los magistrados. Ahí están, para demostrar lo contrario, las extraordinarias conquistas de los hugonotes en la Francia católica. Allí están los helvéticos en el área católica, ortodoxa, de Polonia-Lituania, y los calvinistas en el nacimiento de la nación holandesa. A pesar de ello, los cristianos reformados, y en menor medida los luteranos, forzados a organizarse en un medio hostil, presuponían o proponían un Estado verdaderamente cristiano, o cuando menos un Estado que les diera apoyo, y llevaban siempre la semilla de una comunidad cristiana completa dentro de las cascarillas temporales y protectoras de sus conventículos, clandestinos por lo común. En principio, y sobre todo cuando existía una favorable coyuntura de acontecimientos, no rehuyeron el combate por la palabra de Dios. En lucha contra el protestantismo magisterial y contra sus avanzadas provisionalmente sectarias en territorios católicos, se extendió la Reforma Radical, determinada a erradicar los abusos, lo cual le impuso la necesidad de prescindir de los magistrados no regenerados, así como de los prelados principescos. Esta reforma radical fue un amontonamiento, muy laxamente integrado, de reformas y restituciones doctrinales e institucionales suscritas por anabaptistas de varios tipos, por espiritualistas y espiritualizantes de diversas tendencias, desde el marcial Tomás Müntzer, pasando por el Grubler individualista Sebastián Frank, hasta el quietista y pietista Gaspar Schoenfeld, así como por los racionalistas evangélicos, para quienes la única base esencial era el Nuevo Testamento, desde Juan de Valdés, pasando por Lelio Socino, hasta Pedro Gonesius. En contraste con los protestantes, los radicales de las tres tendencias dentro de la Reforma Radical afirmaron, en principio, la necesidad de establecer una separación entre sus iglesias y el Estado nacional o territorial, si bien hubo en esto algunas excepciones, entre los muntzeritas, por ejemplo, Conrado Grebel procuró, a manera de transición, la creación de un ayuntamiento regenerado en Zurich, y otro tanto hizo Baltasar Mayer en Waldshut, y después en Nikolsburg. Lo mismo cabe decir de los munsteritas, de la mayor parte de los unitarios transilvanos y de una tenaz sección de los hermanos polaco-lituanos, seguidores de Simón Budny y pertenecientes en su mayoría a la clase de los caballeros. Con esas excepciones, y a menudo solo durante una breve fase, los partidarios de la reforma radical en los tres sectores estuvieron en contra de la guerra y renunciaron a otras formas de coerción, salvo la excomunión, y procuraron difundir su versión de la vida cristiana mediante las misiones, el martirio y la filantropía, no menos seguros que los combativos calvinistas de ser ellos el resto elegido del Señor, puesto que mediante su pacto con Dios, hecho en buena conciencia, habían logrado así su propia salvación en el temor y el temblor. Estos reformistas radicales ponían su confianza en el Señor de los vivos y los muertos, que no tardaría en venir para juzgar entre los santos y los pecadores, o simplemente para recompensar a los justos,
los únicos destinados a resucitar. Fausto Socino. A uno insistir en el bautismo de los creyentes, o en la posesión de los dones del Espíritu, o en la experiencia de la regeneración, y al mostrarse muy a menudo totalmente indiferentes en cuanto al orden político y social general, los diversos voceros de la Reforma Radical no solo se opusieron tácticamente y en principio a la Reforma Magisterial, sino que también se diferenciaron claramente de los protestantes del siglo XVI en cuanto a lo que constituía la experiencia y el concepto de la salvación, y a lo que constituía la verdadera Iglesia y el comportamiento cristiano adecuado. En la doctrina luterana de la salvación por la sola fe veían un nuevo sistema de indulgencias, más funesto que el que Lutero había atacado. Solían abstenerse de emplear el término teológicamente complementario de santificación, y preferían, en cambio, insistir en otros conceptos: la regeneración, el nuevo ser en Cristo, la energía del Espíritu, el reavivamiento de la conciencia moral o, en un lenguaje velado, la deificación. En todo caso, los exponentes y mártires de la Reforma Radical, lo mismo los anabaptistas que los espiritualistas y los racionalistas evangélicos, se parecían mucho por su inconformidad con las formulaciones luteranos-zwingliano-calvinistas acerca de la expiación, de la justificación separada de las obras, del pecado original y de la predestinación. Desde su punto de vista, esas formulaciones rebajaban por completo la importancia de su experiencia religiosa personal y el ejercicio continuo de aquellas disciplinas personales y comunitarias mediante las cuales se afanaban en imitar, dentro de su grupo, algo que, a partir de sus interpretaciones de ciertos textos del Nuevo Testamento, sentían que había sido la comunidad apostólica original, o sea, la continuidad del discipulado o incluso la imitación de Cristo y la fervorosa adhesión a sus claros preceptos. Desde el Encridión del soldado cristiano de Desiderio Erasmo, 1504, y la sacramentaria Epístola cristiana de Cornelio Owen, pasando por el semivaldesiano Beneficio de la muerte de Cristo de Benedicto Mantuano, hasta el de Jesucristo Salvatore de Socino, 1578, el gran tapiz de la Reforma Radical estuvo entretejido con una mal torcida madeja de hilos que iban dando una nueva configuración a la doctrina de la salvación. En esta reconstrucción o reubicación de la doctrina anselmiana de la redención, hecha en forma explícita a veces, pero por lo general puramente implícita, hubo una característica insistencia en la misericordia divina y la elaboración de una devota y detallada doctrina de la imitatio Christi, el discipulado del cristiano renacido, una alteración correspondiente en la doctrina de la encarnación formulada a veces con la idea de la carne celestial de Cristo. Miguel Servet, Gaspar Schwenkfeld, Menno Simons, a veces con la aseveración de su humanidad totalmente obediente, exaltada por Dios Padre hasta hacer de él el Rey del universo, no menos que de la verdadera Iglesia. Fausto Socino y muchas veces también una alteración en las formulaciones tradicionales de la relación del Padre con el Hijo, que podía consistir en varias cosas, desde sostener simplemente la triadología consubstancial inarticulada del credo de los apóstoles, hasta proclamar un unitarismo non-adorante y judaizante. Francisco David. En los tres sectores hubo, aquí y allá por lo menos, un unitarismo explícito o implícito. Llevados por sus intensas convicciones escatológicas, algunos de los espiritualistas, muchos anabaptistas y casi todos los racionalistas evangélicos se adhirieron a la doctrina del sueño o la muerte del alma en el período anterior a la resurrección, psicopaniquismo o mortalismo. El ámbito y los tipos de espiritualidad en la Reforma Radical, incluyendo aquí el misticismo popular y el ascetismo en grupo, hacen pensar sucesivamente en el rigor del monasterio medieval, la remilgada devoción de los evangélicos católicos y la pasión de las órdenes de la Iglesia contrarreformada, más que en la franca afirmación de la vida en toda su plenitud vocacional, que fue característica del luteranismo. Como hubo, de hecho, cierta continuidad entre el evangelismo católico y el racionalismo evangélico y el anabaptismo,
El breve interludio de evangelismo católico que brotó y luego se marchitó entre 1500 y 1542 en los territorios románicos y en el norte tendrá que ocupar un sitio en las páginas del presente libro. Algunos de sus primeros exponentes se pasaron a los protestantes, otros a la Reforma Radical, y otros más, después de instalada la Inquisición romana en 1542. Vertieron sus energías en la contrarreforma. Constitucionalmente, la reforma radical estuvo, por supuesto, equidistante del protestantismo magisterial, clásico, y del catolicismo tridentino. Los reformadores surgidos en el seno de la vieja Iglesia estaban inspirados en su acción por la idea de reformatio exactamente igual que los reformadores magisteriales. Los anabaptistas, los espiritualistas y los racionalistas actuaron bajo un lema más radical, la restitutio o el millennium. Desde luego, aunque todos los protestantes hablaran de reformatio, hubo enormes diferencias entre ellos en cuanto al alcance de su ruptura con la Iglesia medieval, y lo mismo cabe decir de los radicales y de su idea de restitutio, o restauratio. Los exponentes de la reforma radical, al abrazar el principio de la restauración fiel de la Iglesia apostólica tal como existió en tiempos de los mártires, antes de recibir el apoyo que por razones de prudencia le dio Constantino, mostraron sin embargo entre sí ciertas discrepancias en cuanto al procedimiento que había que seguir para restaurar o convocar semejante iglesia. También mostraron diferencias en sus ideas sobre la significación constitucional que el papel de los jueces y reyes del Viejo Testamento podía tener para los cristianos. De los tres grupos radicales, fueron los anabaptistas quienes más seguros estuvieron de poder reproducir la estructura de la cristiandad apostólica a partir del Nuevo Testamento, suplementado con textos que ellos consideraban comparables en antigüedad, o dotados simplemente de autoridad, por ejemplo, la descripción de las iglesias primitivas transmitida por Eusebio de Cesarea, una epístola apócrifa de San Clemente Romano y las obras de los padres antiguos. En el seno del anabaptismo hubo muchas discrepancias en cuanto al grado en que eran apropiables el esquema y las instituciones del pueblo de la Vieja Alianza y sus escrituras. Los anabaptistas de Münster, por ejemplo, animados de un ferviente espíritu escatológico, combinaron tranquilamente las lecturas de Daniel y del Apocalipsis, y así, con base en el Viejo Testamento, justificaron la reintroducción del tesoro común de los santos guerreros, y hasta de la poligamia en algunos casos. De manera parecida, los espiritualistas, aparte de estar divididos en grupos muy mal relacionados entre sí, sostuvieron opiniones muy divergentes en cuanto a la utilización de la Biblia como modelo para la Iglesia. Münzer, afanado en la reforma profética de la sociedad por obra de los santos elegidos, se servía del Viejo Testamento en sus manifiestos, mientras que Andrés Bodenstein von Karlstadt, literalista bíblico, encontró en el Viejo Testamento, informado por el Nuevo, y particularmente por los Evangelios, la base para una rápida aunque no violenta reforma igualitaria de la sociedad, y para la creación de iglesias libres o voluntarias, con derecho de nombrar cada una su pastor, y él, que iba a ser el primero en introducir la misa protestante, Wittenberg, Navidad de 1521, pudo coincidir con Schwenkfeld hasta el punto de celebrar ocasionalmente la Eucaristía solo, en comunión con Dios, tal como pudo coincidir con los anabaptistas en su oposición al paidobautismo sin fe, hasta el punto de ser considerado un protoanabaptista. Schwenkfeld, espiritualista o espiritualizante contemplativo, desesperando de una restitutio que fuera válida sin alguna guía más clara que la que hasta entonces había sido otorgada, prefirió en medio de las violentas afirmaciones y contraafirmaciones de protestantes, católicos y anabaptistas en torno a la Cena del Señor seguir una vía media y, suspendiendo la celebración de la Eucaristía, interiorizarla como comunión puramente espiritual, en espera del tiempo en que Dios mismo interviniera e instaurara la Iglesia del Espíritu. Otros espiritualistas, como los libertinos y los nicodemitas en territorios católicos, se abstenían interiormente del uso de los sacramentos católicos, aunque ocasionalmente se conformaran a ellos por razones de prudencia,
y al mismo tiempo eran interiormente protestantes o con mayor frecuencia radicales, como la valdesiana Julia Gonzaga, o como Fausto Socino cuando se encontraba en la corte de Florencia. Pero el mismo Socino, cuando se vio libre para expresar sus opiniones en Polonia, sostuvo, con base en 3 pasajes de la Epístola a los Efesios, la extraordinaria tesis de que Jesús experimentó una ascensión anterior a la ascensión, y que entonces fue instruido por el Padre acerca de 3 puntos: qué cosas del Viejo Testamento debían seguir siendo válidas, cuáles tenían que ser modificadas y, sobre todo, qué principios distintivamente evangélicos eran esenciales para la salvación. Al mismo tiempo, Socino reprobó autoritariamente la práctica de la inmersión que existía entre los hermanos polacos, y, así como Schwenkfeld suspendió la Eucaristía, así él declaró que el bautismo en cualquiera de sus formas era innecesario, excepto posiblemente para los conversos del judaísmo y del islamismo. Los hermanos polacos perseveraron por lo común en la práctica de la inmersión, y no pocas veces en el anabaptismo, hasta su disolución como iglesia en el exilio, después de 1660. Los racionalistas evangélicos, desde Valdés hasta Socino, a semejanza de los espiritualistas evangélicos, se mostraron muy afligidos por la acrimonia y el espíritu de división que surgían en cada intento de organizar la religión. Algunos de ellos hubieran preferido el ideal semi-enunciado del católico evangélico Erasmo, a saber, una tercera iglesia, ni protestante ni católica, devota, pero no doctrinaria. En Polonia, Lituania y Transilvania, el fermento racionalista evangélico penetró de tal manera en las iglesias reformadas locales, que gracias a él se crearon 3 organismos eclesiásticos internamente disciplinados, uno de ellos destinado a sobrevivir hasta el día de hoy, la Iglesia Unitaria de Rumania y Hungría. Así, pues, la doctrina de la Iglesia Apostólica, internamente disciplinada pero externamente libre, ha sido reconocida, y con toda razón, como una de las marcas comunes del conjunto de la Reforma Radical. En una consideración de problemas eclesiológicos y de gobierno debe haber, naturalmente, una mención explícita de la teoría y práctica del ministerio y de la ordenación de los ministros. El hecho de que con mucha frecuencia los exponentes de la Reforma Radical fueron laicos ha oscurecido el hecho, no menos interesante, de que el movimiento fue en parte reordenacionista, tal como en su sector más importante fue anabaptista. Entre los reformadores magisteriales se dieron varios casos de clérigos que, habiendo sido ordenados bajo el ancien régimen, se negaron en principio a ser reordenados al hacerse protestantes. En cambio, dentro de la Reforma Radical hubo varios casos de antiguos sacerdotes que sintieron la necesidad de ser recomisionados, y que acabaron por repudiar su ordenación católica. Por ejemplo, Menno Simons. Se conocen también ejemplos de hombres obsesionados por el problema de la vocación apostólica válida, o sea, el de si habían sido auténticamente enviados a proclamar, a bautizar y a organizar en los postreros días del mundo. Por ejemplo, O.B. Phillips. En algunos casos, los portavoces de la Reforma Radical parecen haber vinculado la continuidad de la autoridad misionera con la sucesión bautismal, cuando no, a veces, con la efusión directa del Espíritu. Muchos exponentes seglares de la Reforma Radical, como Valdés y Grevel, como Schwenkfeld y Socino, nunca fueron ordenados. A decir verdad, las credenciales de mando, en las filas de la Reforma Radical, no solían ser regulares en los comienzos, sino más bien de orden moral, o académico, o carismático. El empuje vigorosamente reordenacionista dentro de la Reforma Radical solo se hacía explícito, casi no hace falta decirlo, en los casos en que un clérigo del viejo orden llegaba a ser dirigente en el nuevo. Sin embargo, entre los reclutas de la Reforma Radical eran mucho más comunes los monjes y frailes sin órdenes sacerdotales que los sacerdotes ordenados y los prelados. De esa manera, el conflicto básico que llegó a articularse entre la Reforma Radical y la Reforma Magisterial, en cuanto al concepto de la naturaleza de la Iglesia y de las normas de gobierno, no giró, en ninguno de los dos bandos, en torno al problema de las órdenes sacerdotales, que por lo general no se tomaba muy en cuenta,
sino más bien en torno a la oposición entre la educación teológica de tipo universitario, por un lado, y la vocación apostólica, o profética, o inspirada, por el otro, relacionada con la prominencia de los seglares en la Reforma Radical y con primera extensión funcional del sacerdocio de todos los creyentes en el sentido del testimonio personal de Cristo en misiones y martirios, no en cuanto diversificación del concepto de vocación, como sucedía en el caso de Lutero y de Calvino. Estuvo la correspondiente elevación de las mujeres a una posición de igualdad casi completa con los hombres en la tarea central de la comunidad de los renacidos. El enaltecimiento del papel de las mujeres, a su vez, provocó una revisión del concepto medieval del sacramento del matrimonio en el contexto pactual de la Reforma Radical. Los cristianos modernos, y todas las demás personas que procuren captar el fenómeno de la Reforma Radical como un todo, tienen que tratar de verla como uno de los dos frentes contra los cuales se esforzó el protestantismo clásico en establecer su posición. El otro frente fue el catolicismo, que estaba renovando su fuerza y expandiendo sus vínculos globales. El enemigo que Lutero y Melanchthon, y Zwinglio, y luego Enrique Bullinger, Calvino y Tomás Cranmer tenían a su derecha era el Papa, a quien identificaban con el Anticristo. En cuanto al enemigo común que tenían a la izquierda, no tardaron en considerarlo como un cerbero de tres cabezas, y, olvidando su acostumbrada precisión teológica, le pusieron a este monstruo nombres insultantes y casi intercambiables: libertinismo, anabaptismo, fanatismo. En nuestros tiempos estamos en posición de ver con claridad mucho mayor que ellos las diferencias existentes en el seno de la Reforma Radical. En verdad, los historiadores, todos los que escriben dentro de tradiciones denominacionales supervivientes de la época de sus mártires, los que escriben dentro de tradiciones que dependen indirectamente de esa época, los que pertenecen a otras confesiones y los estrictamente neutrales han llegado tan lejos en la tarea de diferenciar el papel de anabaptistas, espiritualistas y racionalistas evangélicos en el cuadro del siglo XVI, que lo que hace falta es más bien acentuar la gran necesidad de ver sinópticamente la Reforma Radical, a fin de entender mejor no solo la morfología general del radicalismo cristiano, sino también la formulación clásica del protestantismo. Puede decirse que la Reforma Radical, ese abigarrado episodio de la historia general del cristianismo, se extiende desde 1516, año en que Erasmo publicó su edición del texto griego del Nuevo Testamento, hasta 1566 o bien, en uno que otro caso, hasta un racimo de acontecimientos situados hacia 1578 y 1579, a saber, la muerte del caudillo de los huteritas en sus años dorados, Pedro Walpole, la muerte del caudillo de los unitarios transilvanos, David, la llegada de Fausto Socino a Polonia y su identificación con la Iglesia Reformada Menor, movimiento inmersionista, unitario, en gran parte pacifista, que luego, bajo su tutela, avanzó en dirección del socianismo, la tolerancia oficial del menonitismo por parte de Guillermo de Orange, y la disputa de Emlen entre los menonitas y los reformados. Aproximadamente hacia esos años, la Reforma Radical había eliminado sus excesos más obvios, había suavizado sus asperezas y, lo que es más, había llegado a diferenciar y a redefinir con bastante claridad sus muy variados impulsos, asentándose y consolidándose internamente en sectas y comunidades diversas y por lo común aisladas. Tras un período de lento acopio de fuerzas, los portadores de sus ideas y cierto número de instituciones y de grupos afines a ellos iban a tener de nuevo un papel importante en la historia general, sobre todo en la reestructuración del cristianismo británico en la época de las guerras civiles y de la Commonwealth, y una vez más en estos tiempos nuestros en que, dentro de un nuevo contexto, a la vez secular y académico, las iglesias estatales europeas se están separando del Estado, en que las grandes denominaciones eclesiásticas del Canadá y de los Estados Unidos se hallan en proceso de reorganización, en que las iglesias protestantes y católicas de la América Latina viven una etapa de fermentación, en que las iglesias de Asia y África, más jóvenes,
están recibiendo el desafío de las renacientes religiones étnicas y de la religión internacional del proletariado, en estos tiempos. Finalmente, en que la misión de las iglesias en todas partes se está reconcibiendo dentro de un ambiente básicamente hostil o enajenado, los cristianos de muchas denominaciones se están viendo a sí mismos, constitucionalmente o de otras maneras diversas, más cercanos a quienes descienden de los sectarios de la era de la Reforma, tan despreciados en un tiempo, que a los defensores clásicos de unos corpora cristiana reformados, religio-territoriales, intolerantes en su gran mayoría, que acabaron por sustituirse, sobre un suelo confesionalmente ensangrentado, a la antigua cristiandad internacional, la del Papa y los concilios, cristiandad no mucho menos diversificada, y en algunos períodos ciertamente más tolerante. La catolicidad reformada, interludio evangélico. La sombra de la trágica figura de Carlos V de su nombre a partir del cofundador del Romano Imperio medieval, cae a todo lo largo de la cristiandad mientras ésta se va rompiendo en pedazos en el proceso de la Reforma protestante, la renovación católica y el separatismo religioso de los reformadores radicales. Nacido en Gante en 1500, elegido emperador en 1519, coronado por Euno Papa en Bolonia en 1530, Carlos abdicó en 1556, y en 1558 yacía moribundo en un monasterio de Extremadura a donde se había retirado, quebrantado en espíritu tal como quedaba quebrantada la cristiandad sobre la cual había tratado de presidir con dignidad y devoción medievales. En su calidad de emperador, había sido hostigado de un lado por el sultán de Turquía coaligado con el Rex Christianissimus de Francia, de otro lado por el Papa, que con diversos cambios de estilo y de estrategia estuvo actuando como un ambicioso príncipe italiano, y de otro lado por un profesor universitario cuyo pensamiento religioso hizo cuajar el latente nacionalismo de Alemania. De escaso consuelo debe haberle servido al emperador, en el momento de abdicar, saber que su gran contrincante, Lutero, el vocero teológico de la Reforma, había llegado a sí mismo 10 años antes al fin de sus días en medio del dolor, y en vísperas de la demoledora guerra civil religiosa que desoló el llano sagrado imperio de la nación alemana. El que la historia de la Reforma radical se inicie con una evocación del piadoso emperador cuya formación fue tan marcadamente católica. Su tutor, el austero teólogo Adriano de Utrecht, ocupó el trono pontificio de 1522 a 1523, y sería, durante siglos, el último papa no italiano, cuya espléndida coronación en Bolonia iba a ser la última llevada a cabo por manos de un papa, y cuyos ardientes consejeros religiosos fueron a menudo incapaces de hacer distinciones entre luteranos y sacramentarios, para no hablar de anabaptistas y espiritualistas. Exige una explicación inmediata. Carlos se inclinaba personalmente por un tipo de piedad católica que tenía más en común con el fervor teológico predominante en Alemania que con la urbanidad de los papas. A esta piedad católica distintiva, los investigadores modernos le han asignado finalmente un nombre: evangelismo católico, en el que se han agrupado varios movimientos existentes en las laderas del cráter alemán y relacionados unos con otros. Carlos favoreció y apoyó a los exponentes del evangelismo en la medida en que vio en él una tendencia irreprochablemente ortodoxa. Fue un gobernante cauteloso, pero magnánimo, en una época de crisis y de expansión extraordinarias. Su hispánica valoración de la honra como valor personal tenía que obligarlo a cumplir su palabra y a respetar el salvoconducto de Martín Lutero en la Dieta de Worms. En cuanto rey de España, concedió a sus súbditos un trato mejor que el que antes se les había dado. El evangelismo, extenso afloramiento de una combinación adogmática y éticamente seria de piedad medieval y de cultura humanística, reavivado por la proclama que hizo Lutero de la salvación por la fe sola fideísmo, aunque perturbado por el aparente antinomianismo de esa proclama y su programático desdén por las vías y los modelos tradicionales de santificación personal, alentó momentáneamente en grado extraordinario las esperanzas de reformar una cristiandad todavía católica, puesto que no solo sus miembros, sino también, a la larga,
su cabeza papal llegaron a estar bajo su influjo, con lo cual se hubiera reconquistado la obediencia de las partes separatistas de Alemania. Su expositor más destacado fue un súbdito neerlandés de Carlos, llamado Desiderio Erasmo. Este movimiento, llamado erasmismo, se manifestó en cierto número de variantes regionales, a saber, en los Países Bajos como humanismo bíblico reformado y nacional, en Francia como evangelismo, en España como iluminismo, evangelismo, erasmismo y valdesianismo, en la Alemania católica como expectancia en Polonia, finalmente, como catolicismo nacional, que combinó con el erasmismo el nacionalismo cristiano del husitismo, análogo al de la ortodoxia eslava. El evangelismo católico comenzó a desaparecer especialmente a partir del establecimiento de la Inquisición romana en 1542. Lo que quedó de sus energías pasó de maneras diversas al protestantismo, Guillermo Farel, Helio Faber y Pedro Mártir, a la Contrarreforma, Jorge Witzel, Jorge Casander y Reginaldo Pol, y a la Reforma Radical, Paracelso, Andrés Modrzewski y Bernardino Ochino. En este capítulo nos vamos a limitar a España y a Italia, y vamos a presentar al principal exponente del evangelismo católico únicamente en la medida en que, a través de su Nuevo Testamento griego de 1516 y otras obras de la misma índole, fue también el patrocinador involuntario de muchas cosas que iban a resultar decisivas para el conjunto de la Reforma Radical, y vamos a hacer esto en el contexto bastante inesperado de un capítulo dedicado en su mayor parte a reseñar ciertos fenómenos ocurridos en España y en Italia, cuya evocación puede promover una comprensión novedosa del carácter de la Reforma Radical, como, por ejemplo, el surgimiento de la Inquisición nacional bajo Fernando de Aragón, que murió en 1516, y el fracaso del Quinto Concilio de Letrán, que terminó en 1517. Por otra parte, el hecho de iniciar nuestra exposición con España y no con Alemania nos da ánimos para dar, de paso, una especie de simbólica prominencia a otra figura, Capitán 1.4, a quien puede tomarse como la encarnación representativa de las diversas y turbulentas tendencias de la Reforma Radical en su conjunto. Miguel Servet, natural de Navarra, fue en verdad, lo mismo para los católicos que para los protestantes, la auténtica efigie de todo cuanto parecía más execrable en la Reforma Radical. Lo fue por su casi arrogante defensa de la autonomía de la razón o de la conciencia. Lo fue por la decisión de mártir con que abrazó el anabaptismo, el pacifismo, el psicopaniquismo y un trinitarismo excéntricamente modificado. Lo fue, finalmente, por su apocalíptico sentido de la necesidad de una misión masiva, pero irónica, ante los judíos y musulmanes, lo cual se combinaba con su susceptibilidad profética a las implicaciones éticas de la providencia de Dios en las recurrentes victorias del sultán Solimán el Magnífico, 15.201.566, sobre una cristiandad moribunda. Este jurista médico español que, unas veces en la soledad y bajo el velo del seudónimo, otras veces en asaltos impetuosos, tejió sus cautivadoras redes teológicas en los intersticios del evangelismo católico, del sectarismo, de la filosofía natural y del ocultismo, iba a tener la triste distinción de ser quemado en efigie por la Inquisición en la católica Lyon, y en su carne en la reformada Ginebra. No hay duda de que las tensiones intelectuales y éticas y las diversas compasiones en pugna dentro de este quijotesco caballero errante de la teología eran empáticamente mucho más afines a las tensiones y fisuras profundas del conjunto de la cristiandad de lo que hubieran podido comprender los defensores católicos o los reformadores protestantes de esa misma cristiandad. Servet sintió el impacto pleno del humanismo renacentista y de la filosofía natural en Occidente, y el del Islam políticamente renaciente en Oriente. En el microcosmos de este hereje altivo y espiritualmente atormentado, el conflicto de la era de la Reforma se reflejaba quizá más fielmente que en Erasmo, Lutero o Carlos V. Ver en Servet el oscuro anverso de Carlos V no menos que el antagonista declarado de Juan Calvino, es una nueva manera de entender lo que fue la Reforma Radical, un impulso importantísimo, aunque abortado, de la era de la Reforma,
y no una sucesión de movimientos marginales. Pero para entender a Carlos y a Servet, y especialmente a este último, y para poder identificar la tendencia ibérica en ciertos acontecimientos y episodios doctrinales y religioso-políticos de la Reforma Radical ocurridos en zonas tan remotas como Bruselas en 1517 y Rancou en 1579, necesitamos echar una mirada retrospectiva a la historia religiosa de la España de Servet, Valdés y Carlos, de manera más concreta, para entender la devota crueldad con que la heterodoxia sectaria de la Reforma Radical había de ser suprimida en los territorios católicos lo mismo que en los protestantes, nos es preciso examinar el naciente modelo de la Inquisición española, que no debe haber estado lejos de la mente de Carlos cuando, en su calidad de emperador, restauró en la Dieta de Espira, 1529, un estatuto del Código de Justiniano que condenaba a muerte a los rebautizantes, o sea a los anabaptistas, almohadilla marranos y alumbrados. La Inquisición española almohadilla, Fernando II de Aragón había conseguido unos años antes de la explosión de la Reforma, gracias a su matrimonio con la reina Isabel, la unión de Aragón y de León Castilla, se había expulsado a los moros y a los judíos, absorbiendo el reino de Granada en 1492, se había anexado a sí mismo el reino de Navarra, que durante 2 siglos había estado bajo el dominio de Francia, había establecido una envidiable autoridad sobre el episcopado, ahora nacional, y sobre las órdenes monásticas, y, gracias a la Inquisición, controlaba incluso la vida interior de sus súbditos. Su dominio sin paralelo sobre la Iglesia territorial nacional suministró el modelo de supervisión e inquisición magisteriales que habrían de seguir otros príncipes menos poderosos, incluso los protestantes que estaban por venir, y llegó a constituir una amenaza para el papado mismo, que originalmente lo había sancionado. La práctica del absolutismo real en la Iglesia, que podía admitirse en las zonas fronterizas de la cristiandad, iba a estar cargada de riesgos cuando la península, políticamente unificada con excepción del Reino de Portugal, todavía independiente, surgiera poco después como la primera potencia de la cristiandad. En efecto, al morir Fernando en 1516, el modelo de su monarquía absoluta fue heredado por su nieto, Carlos I de España. Bajo él, como emperador Carlos V, Roma sería saqueada por las tropas imperiales en 1527, y un cuarto de siglo después se renovaría la Inquisición en la propia Italia bajo la autoridad papal pero en el espíritu de España, lo cual iba a significar, casi en todas partes, el fin del breve episodio del evangelismo católico, que se había señalado por su humanitarismo. Tiempo atrás, en 1391, una larga serie de violencias contra los judíos protegidos sin embargo por los reyes, y muchos de ellos notables por sus riquezas o por su erudición había culminado en una matanza que se extendió por los 3 reinos ibéricos, Castilla, Aragón y Navarra. A partir de ese año, la conversión forzada fue práctica común y corriente. Los conversos, o marranos, o cristianos nuevos, fueron un ingrediente importante en el seno de la población católica que luchaba por lograr la homogeneidad religiosa. Llegaron a ser muy frecuentes los casos de prelados y de nobles en cuyo árbol genealógico figuraban esos conversos, y de algunos célebres inquisidores puede decirse eso también. Pero, como es natural, muchos de los que se habían convertido por la fuerza conservaron de generación en generación su vieja religión, bajo los disfraces que la prudencia aconsejaba. En 1478 Fernando, todavía no rey de Aragón, 1479-1516, e Isabel, reina de Castilla, 1474-1504, solicitaron licencia papal para restaurar la Inquisición medieval, pero ahora bajo el control de la corona. La solicitud obedeció a 4 consideraciones. 1. Los soberanos católicos estaban determinados a lograr la uniformidad religiosa. 2. La práctica de las conversiones forzadas de judíos y moros no había dado buenos resultados. 3. Era imposible cerrar los ojos al peligro de que estos conversos por la fuerza, entre los cuales se contaban los alumbrados, contaminaran la fe,
Y 4. Era fuerte la tentación de tiranizar a ciertos destacados enemigos de la nueva autoridad real entre los miembros de la nobleza y del clero secular y regular, y de confiscar sus propiedades, a un lado de quienes se habían bautizado, sinceramente o por razones de prudencia. Sobrevivían en los reinos ahora unidos de los soberanos católicos muchos judíos que no habían dado señales ni siquiera externas de sometimiento. La razón que adujeron Fernando e Isabel para establecer la Inquisición bajo su vigilancia fue la amenaza de un levantamiento judío el Viernes Santo de 1478. La Inquisición española quedó modelada a la vez sobre el sistema del servicio secreto que solían tener los reyes y sobre la institución papal creada en la Edad Media. El Consejo de la Inquisición vino a ser el quinto de los 5 grandes consejos a través de los cuales gobernaron Fernando e Isabel. En un principio hubo 2 inquisidores generales, uno para Aragón y otro para Castilla. Así, pues, una de las peculiaridades de la Inquisición española fue el control que sobre ella ejercieron los reyes para conseguir la uniformidad religioso-política. Y esta vino a ser la pasión dominante de la península, que durante siglos había albergado 3 religiones y 3 culturas. Desde mucho tiempo atrás, la Santa Sede había concedido a los monarcas españoles, explícita o implícitamente, cierto número de privilegios y facultades en relación con la jerarquía eclesiástica y las órdenes religiosas, que, en cambio, negó vigorosamente al jefe del Sacro Romano Imperio y a otros gobernantes europeos, cuando éstos los pidieron. En 1482, el Papa Sixto IV aceptó incluso delegar en los reyes el derecho de nombrar obispos, y admitió de manera expresa la ya venerable práctica del regio beneplácito, o sea la aprobación que daban los monarcas a todas las bulas antes de su promulgación en España. Una consecuencia de ello fue que los tribunales episcopales quedaron limitados por la amenaza de recursos, es decir, la concesión del derecho de apelación ante el tribunal del rey. Finalmente, el soberano obtuvo el control de las 3 órdenes militares españolas al convertirse ex oficio en su gran maestre. La Inquisición medieval, creada por los papas para reprimir a los cátaros, había encontrado su razón divina de ser en el compelle intrare del banquete impopular. Lucas 14:23, interpretado muchos siglos antes por San Agustín como una parábola de la Iglesia que recurre al brazo coercitivo del imperio. La Inquisición española, enderezada inicialmente contra los marranos, se señaló por su entusiasta interpretación literal de las palabras de Cristo en el Evangelio de San Juan, 15:2.6, el que no permanece en mí es echado fuera como un sarmiento, y se seca, y la gente amontona estos sarmientos y los arroja al fuego para que ardan. Pero la quema pública no se impuso sino a un pequeño porcentaje de los muchos hombres y mujeres a quienes la Inquisición vio como sospechosos. Antes de la aplicación de la tortura, el sospechoso era delatado, muchas veces sin otra base que algunos rumores, y enseguida arrestado, a menudo a altas horas de la noche, tras lo cual un notario hacía el inventario de sus bienes. Las cárceles solían ser malolientes, terriblemente severas, y subterráneas. Podía pasar largo tiempo antes de que el preso fuera sometido a juicio. El objeto de la Inquisición en cuanto tal era conseguir una confesión de culpa. Por supuesto, al sospechoso se le permitía graciosamente nombrar a sus peores enemigos entre los posibles informantes, y entonces el testimonio de estos quedaba descartado. También se le permitía elegir un abogado de una lista que se le daba, aunque ese abogado solía limitar su defensa a hacer que el sospechoso firmara, sin más, una clara confesión de culpa. La tortura se aplicaba solo cuando las declaraciones del acusado mostraban alguna incoherencia, o cuando se negaba a dar nombres de cómplices. La Inquisición era especialmente dura en el caso de los herejes relapsos, o sea los que en alguna ocasión anterior, después de someterse a las penas prescritas, habían jurado solemnemente permanecer fieles a la Iglesia, lo mismo que en el caso de los heresiarcas, aun cuando llegaran a hacer una confesión plena. Estos reos, más peligrosos,
eran relajados al brazo secular, con una petición formal de que se les tratara benignamente. La quema de los recalcitrantes señalaba la culminación de esta cruel objetivación del credo colectivo, el auto de fe. En 1485, los restos supervivientes de la comunidad judía se vieron fatalmente comprometidos cuando algunos enfurecidos conversos, varios de ellos conectados por matrimonio con nobles familias de Aragón, involuntariamente dieron ímpetu y nueva motivación a la detestada institución por haber tramado el asesinato del inquisidor de Aragón, realizado en el momento en que se hallaba de rodillas ante el altar mayor de la Catedral de Zaragoza. La ira de los cristianos viejos recayó indiscriminadamente sobre los judíos y los conversos. Casi no hubo familia noble de Aragón que sobreviviera a la vengatividad de las bestiales masas sin haber visto por lo menos a uno de sus miembros infamado en algún auto de fe. La persecución volvió a recrudecerse después de la conquista de Granada, cuando la política de la conformidad forzada se convirtió en la pasión nacional. El 30 de marzo de 1492 se promulgó un edicto que daba a los judíos 4 meses para escoger entre la conversión y la expulsión, perspectiva particularmente sombría, pues ni siquiera la sumisión al rito del bautismo significaba para el cristiano nuevo una garantía de que en lo sucesivo sus derechos estarían más seguros que antes. 2 judíos muy adinerados habían ofrecido a Fernando 300.000 ducados con esperanzas de hacer anular el edicto, y el rey estaba dispuesto a negociar. De pronto, el inquisidor Tomás de Torquemada, 1420-1498, descendiente, por cierto, de un cristiano nuevo, apareció con un crucifijo en la mano e interpeló irónicamente a los 2 soberanos. He aquí al crucificado a quien el pérfido Judas vendió por 30 dineros. Si vosotros aprobáis esa acción, vendedlo ahora por una suma mayor. Aproximadamente 160.000 judíos emprendieron el penoso camino del destierro, y se dirigieron al África del Norte, a Italia y a Levante. Entre los conversos que permanecieron en España, y que quedaron siempre con la marca de sospechosos, fueron muy notables los alumbrados. No es posible que la mayoría de los cristianos nuevos haya seguido profesando en secreto judaísmo, pero es perfectamente concebible que muchos de ellos, hombres instruidos, liberados por las buenas o por las malas de las minuciosas prescripciones de la ley mosaica, se hayan sentido inclinados a pasar por alto también el nuevo legalismo y el nuevo ceremonial cristiano para entrar así en contacto directo con el Dios de Isaías. El iluminismo, que en algunas de sus formas fue la bestia negra de la ortodoxia española a lo largo del siglo XVI, no fue monopolio de los conversos, pero fue entre ellos donde encontró algunos de sus más importantes exponentes. Es posible que una forma más primitiva de iluminismo haya recibido la influencia de las ideas de Juan Wycliffe sobre predestinación y reprobación, traídas quizá a Castilla en el séquito de Catalina de Lancaster, mujer de Enrique III, 1406. En todo caso, se sabe que ideas provenientes del predestinarismo paulino-agustiniano, o bien del predeterminismo musulmán, atrajeron a ciertos conversos que escribían poesía cortesana. Los alumbrados del siglo XVI, centrados en Castilla la Nueva y particularmente en la región de Guadalajara, no parecen tener ninguna relación genética con los anteriores. En sus comienzos muy oscuros, si bien parece cierto que se remontan por lo menos a 1509 o 1510, el movimiento estuvo constituido por algunos frailes franciscanos y algunos seglares, hombres y mujeres, que se reunían en casas particulares para leer e interpretar la escritura en lengua vulgar y para entregarse a la oración, considerada como devoción personal y como experiencia religiosa. El amorfo grupo se hizo poco a poco consciente de sí mismo como movimiento bien definido, pero con 3 corrientes separadas. 1. Los alumbrados dejados, encabezados por Isabel de la Cruz y Pedro Ruiz de Alcaraz. 2. Los alumbrados recogidos, encabezados por el elocuente franciscano Francisco de Osuna, formulador del misticismo español ortodoxo del siglo XVI. Y 3. Los alumbrados visionarios o apocalípticos, que tuvieron en sus filas a un notable trío de franciscanos, Olmillos,
Ocaña y Santander, y que estaban por una reforma eclesiástica radical. Los recogidos buscaban una unión sustancial con Dios por medio del ascetismo y de las tres vías místicas, la purgativa, o negativa, la iluminativa y la unitiva, mientras que los dejados rechazaban toda preparación humana para la gracia. Un visionario extremo, llamado Fray Melchor, predijo una inminente reforma del orden político y religioso y la edificación de la Nueva Jerusalén, y el ya mencionado trío de visionarios franciscanos predijo en 1524 el saco de Roma, expresando el anhelo de que los gobernantes de la Iglesia fueran arrojados como puercos. Por cierto que estos frailes, ortodoxos en su doctrina, no fueron perseguidos por la Inquisición. De las tres corrientes del iluminismo español, solo la de los dejados fue acusada regularmente de herejía por la Inquisición. Este grupo se caracterizaba por su afición a una interpretación de la Escritura basada en la inspiración personal, por su rechazo de las obras como instrumento de salvación, por su afirmación de que el hombre depende totalmente de la misericordia de Dios, lo cual explica la designación dejados, o sea abandonados o rendidos al amor de Dios. El concepto místico renano de Gelasseneit, que reaparece en otros exponentes de la Reforma Radical, por su doctrina de la incapacidad humana para cumplir los mandamientos de Dios a causa de la servidumbre del albedrío, Martín Lutero, y por una práctica no mística de oración y de comunión con Dios. Aunque el movimiento tenía elementos no solo de sectarismo subjetivo, sino también de luteranismo, la Inquisición nunca calificó de luteranas sus doctrinas, seguramente porque percibía que se trataba de una herejía nacida en suelo español. Tiene importancia para la teoría de la redención y la teología de la justificación en el valdesianismo y en otros movimientos afines el hecho de que entre los alumbrados, y particularmente entre los recogidos y los dejados, se empleaba muy a menudo el término beneficio de Dios. Cabe la posibilidad de que, siendo conversos muchos de los alumbrados, estuvieran más o menos familiarizados con la práctica del Yom Kippur, un día al año dedicado a la expiación. Esto puede haber influido en la tendencia a confundir la expiación histórica del Calvario, llevada a cabo una vez para siempre, con la justificación y la santificación, o sea, respectivamente, la apropiación y la impulsiva implementación de ella en la vida personal del cristiano. Es verdad que los recogidos empleaban el término en el sentido generalizado agustiniano, ciertamente ortodoxo, tal como se formula, por ejemplo, en el tercer abecedario de Osuna. Los dejados lo empleaban en un sentido especial, según se sabe por la defensa que presentó Ruiz de Alcaraz durante su juicio inquisitorial. A la acusación de que él consideraba un defecto meditar en la pasión de Cristo, contestó que la muerte de Jesús fue el instrumento de la redención del género humano, y que pensar en ella era saludable medio para elevar el corazón a su sacratísima divinidad, y que si dijo las palabras que se le imputaban no había sido pensando en la pasión, sino en los beneficios. Alcaraz estaba aquí en pugna con la piedad franciscana, basada en la meditación e interiorización de la pasión, para acentuar los beneficios de Cristo en la justificación y en la santificación. La investigación moderna ha puesto en claro las diferencias que había entre los tres grupos de alumbrados, pero para los inquisidores fue siempre bastante difícil distinguir entre esos místicos heterodoxos y los místicos verdaderamente católicos. El orgullo del siglo de oro español. El cardenal Jiménez de Cisneros se hallaba favorablemente dispuesto para con las manifestaciones más moderadas de iluminismo, a diferencia de lo que ocurriría con sus sucesores de la Contrarreforma. La condena inquisitorial del movimiento parece haberse debido principalmente al hecho de que los alumbrados se congregaban en conventículos para practicar sus devociones, distinguiéndose así del común de los fieles. Sin embargo, el iluminismo se reafirmó en la versión española del erasmismo,